cuando se está haciendo ya un trabajo de análisis de los datos, que es lo que se hace en una tesis. O sea, le llamamos tesis a una investigación que está haciendo un estudiante. Una tesis es una investigación, o sea que esto no solo lo hacen los estudiantes, o no solo lo deberían hacer los estudiantes, es lo que hace cualquier investigador, en particular en el área de ciencias sociales o de la investigación social. Sí es diferente en las ciencias sociales que en las ciencias naturales, porque la semejanza es que en las dos, en la investigación científica, en gran parte consiste en recoger datos, observar en la realidad algo, tomar datos, tomar muestras e interpretarlas y explicarlas, ¿sí? La diferencia entre ciencias naturales, como pueden ser la biología, la química, la física, la meteorología y otras, y las ciencias sociales, es que en las ciencias naturales los datos que recogen los investigadores no están mediados por el sentido y la significación. Sí, por ejemplo, un investigador que observa animales, como un perro que está ahorita ahí echado junto a mí, digamos, yo solo puedo describir, el perro está echado ahí en su cama, parece que está dormido, de repente mueve la oreja o voltea la cabeza y yo solo estoy describiendo. Pero si fuera un humano, yo le podría preguntar, o tal vez no le pregunto nada y se pone a hablar. Por ejemplo, podría voltear y decir, bájale el volumen, habla más quedito porque estoy durmiendo, no me dejas dormir, o vete a dar tu clase a otro lado. Lo que estoy diciendo ahí es que en la investigación social la gran diferencia es que nosotros lo que observamos son seres humanos y los seres humanos tienen lenguaje y como tienen lenguaje tienen la capacidad de nombrar su propia experiencia. No solo experimentan cosas con su cuerpo, sino que las nombran. No solamente sus oídos están escuchando algo, sino que dicen, eso que estoy escuchando es ruido, y es un ruido mala onda porque es hora de dormir, no de estar aquí platicando. Entonces, eso es el sentido que está mediando. Entonces, los dos grandes niveles del análisis en la investigación social es lo que llamamos categorías émicas y categorías éticas. Vienen de la lingüística. En lingüística hay un concepto que es fonémica y fonética. La fonética y la fonémica. Entonces, las categorías émicas son las categorías que en inglés se llaman del insider, o sea, del sujeto, del observado. Y las categorías éticas son las del outsider, el de afuera, es decir, del observador. Entonces, esta es la gran diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales. En las ciencias naturales no hay insider, no hay categorías del observado. O sea, el oso, el perro, el alacrán o las nubes no nombran lo que hacen. Las nubes no están diciendo, ah, sí, ahorita nos estamos acercando a las costas de Tabasco porque nos cayeron gordos y les queremos echar una buena tormenta. En la investigación social sí. Por eso nosotros tenemos ese problema, como dice Bourdieu, muy acertadamente. La verdad, Bourdieu era un genio. He leído a bastantes teóricos y no recuerdo haber leído a alguien que lo dijera con tanta claridad como él. Él decía en un libro que se llama ¿Qué significa hablar? El problema de la investigación social es que nosotros nos las vemos con realidades que han sido ya nombradas, etiquetadas y significadas. O sea, nosotros no vamos y observamos la realidad nada más, como van y la observan los biólogos o los zoólogos, etc. Sino que nosotros vamos y observamos una realidad que ha sido nombrada y significada por los mismos entes o sujetos que observamos. Entonces, en este caso de la entrevista que estás presentando, que es la entrevista a una maestra de la materia de ética de nivel bachillerato, y ella está diciendo cosas como, cuando se le pregunta cómo llegó a ser maestra, dice, yo no estudié para maestra, yo estudié la carrera de filosofía porque me gustaba realmente y no tenía ninguna intención de ser docente. Pero cuando salí de la carrera y me puse a buscar trabajo, pues no encontré. Y una de las pocas posibilidades que encontré fue de dar clases. Entonces, como no estudié para ser maestra ni era mi intención, mis primeros años de maestra pues la pasé muy mal. No tenía formación pedagógica, no sabía cómo manejar el grupo, etc. Ella está nombrando y explicando su propia experiencia.
Pero eso, todo lo que acabo de decir, son las categorías émicas. Es lo que ella misma dice de su propia experiencia, ¿sí? También hay otra parte donde dice, el programa de la materia a mí me parece que está bien, incluye diversos conceptos importantes de autores clásicos como Aristóteles y otros, Platón y demás, pero ya me di cuenta que no puedo enseñar eso directamente con los alumnos porque su nivel de experiencia y de conocimiento y de lectura no da para eso. Si yo les dejo leer el texto, si se los dejo de tarea, ya sé que muchos ni lo van a leer siquiera, ni siquiera van a abrir el texto. Otros lo van a leer, pero no van a entender ni la quinta parte. Entonces ya lo que yo decidí es escoger un fragmento chiquito del texto y leerlo allí en clase. Y es más, yo muchas veces se los leo en voz alta para que por lo menos tengan una experiencia auditiva del texto. Así dice ella. Entonces, estas dos cosas que acabo de repetir de lo que dice la entrevistada son categorías émicas. Son palabras de los sujetos observados que pueden ser de dos tipos: A, espontáneas, o B, producidas en interacción con el investigador, ¿sí? Cuando son entrevistas, por ejemplo. En este caso fue por entrevista. Espontáneas es que tú simplemente vas, observas y grabas lo que está diciendo ella sola o está platicando con otras personas, así. Ahora, esto también son maneras de nombrar y explicar la experiencia propia, ¿sí? La entrevistada está nombrando con sus palabras su experiencia de no haber estudiado para maestra y de entrar a clases y que haya sido un desastre su clase. Y de explicarla, ¿no? O sea, da una explicación. Entonces, esto es lo que dice Bourdieu. Nosotros llegamos como investigadores a un mundo hecho de palabras donde los sujetos ya nombraron y explicaron y categorizaron. Lo voy a agregar aquí. Maneras de nombrar, categorizar y explicar la experiencia propia. Otra manera de decir esto, la experiencia vivida en los mundos de vida propios, ¿no? Luego, categorías éticas hay de dos niveles: categorías intermedias y categorías altas. Entonces, categorías intermedias son frases o palabras con que sintetizamos fragmentos de la narrativa del sujeto. Por ejemplo, en la narrativa de cuando ella dijo que yo no pensaba estudiar para maestra, yo quería estudiar filosofía nada más, pero no encontré trabajo y solamente encontré trabajo de maestra. A todo eso nosotros le podemos poner razones para ser maestra. Y a la parte donde decía, el programa dice que hay que darles a leer a Aristóteles y a Platón y a Sócrates, pero pues yo ya vi que eso no funciona, y entonces yo escojo un pedacito de la lectura y no sé qué. A eso le podemos poner varias formas, pero una puede ser prácticas de lectura en el aula. O podríamos ponerle más chiquito, lectura en el aula. Sí, ahora, esas son categorías intermedias porque cuando uno está, en este caso, se hace una entrevista, la transcribes. Y cuando estás leyendo esa transcripción, en el margen de la hoja le vas escribiendo estas frases: razones para ser maestra, lectura en el aula, etcétera, etcétera. Lo que está poniendo uno aquí son temas. Esas frases, otra manera de nombrarlas es tema. ¿Cuál es el tema del que está hablando? Ah, pues de las razones para ser maestra. ¿Cuál es el tema del que está hablando? Ah, pues de la lectura en el aula. ¿Cómo es la lectura en el aula? Así. Y categorías altas que también vamos a llamar teóricas. Y vamos a decir aquí que provienen de autores relevantes dentro del campo disciplinario y teórico. Eso significa que hay disciplinas que están de por medio. En este caso, de esta investigación, una disciplina que está en juego es la ética. La ética como una rama de la filosofía, ¿sí? Por lo tanto, son relevantes autores que han teorizado qué cosa es la ética, desde los antiguos griegos hasta los pensadores de la Ilustración y contemporáneos, ¿no?, teóricos de la ética. Y dentro del campo de las teorías de la ética, o sea, dentro de la disciplina, hay teorías y hay corrientes. Pero otro campo, tú aquí tienes dos campos, ¿no? Campo disciplinario de la ética, que es una rama de la filosofía, ¿sí? Pero también tienes otro campo que es el campo disciplinario de la educación.
porque tú estás haciendo una investigación educativa. Tú estás en una maestría, en un posgrado en educación, no en un posgrado en filosofía. Entonces nos interesa conceptos y teorías de la educación. Y aquí hay que elegir desde qué perspectiva lo quiere uno analizar, pero yo estoy poniendo como un ejemplo teoría del currículum, ¿sí? Ejemplos específicos: distinción entre currículum planeado, currículum enseñado, currículum aprendido. Entonces, para aterrizar esto, a este le voy a poner, dije niveles de categorías, ¿no? A este le voy a poner el nivel 1, a este le voy a poner el nivel 2 y a este el nivel 3. Se pueden dividir en general en dos, como las émicas y las éticas, pero dentro de las éticas hay dos niveles. El nivel 1 es la narrativa del sujeto. La narrativa del sujeto, tal cual. O sea, las palabras que usa. El nivel 2 es etiquetas temáticas que el investigador crea para categorizar la narrativa del sujeto. Y el nivel 3 son conceptos teóricos que el investigador usa para categorizar las categorías intermedias. O sea, las categorías de nivel 3 tú las usas para analizar tus categorías temáticas. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo. El caso de la lectura, ¿no? Donde en el nivel 1, la entrevistada explica que no enseña ni da a leer directamente los textos filosóficos que marca el programa de la materia, sino que elige fragmentitos y se los lee en voz alta a los alumnos y luego les explica haciendo conexiones con su vida cotidiana. Esto lo dije en modo indirecto, o sea, yo estoy reportando lo que ella dijo, pero lo podría poner como ella lo dijo entre comillas. Nivel 2. A esto le vamos a llamar lectura en el aula. Y nivel 3, currículum enseñado. Y ahora, esta tiene autores, le voy a poner autor X del año Y. O sea, que aquí tendría que venir la referencia de un autor X. Vamos a suponer que es de Jimeno, 2007. Hay un José Jimeno Sacristán famoso. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando la maestra me está hablando de la lectura en el aula, de cómo hace la lectura en el aula, pero eso ya, esa palabra yo se la puse, lectura en el aula, categoría intermedia, de lo que me está hablando es del currículum enseñado. O sea, lo que me está diciendo es que del currículum planeado que está en el programa de la materia, que es producto de una reforma, de una gran reforma educativa de la educación media superior, de esa gran reforma se hicieron esos planes y programas. A la maestra le llega el programa de la materia ética y ese programa la maestra decide, por distintas razones que ella explica, modificarlo de esta manera. Eso realmente lo que me está diciendo es la distancia entre el currículum planeado y el currículum enseñado. Lo que yo hago como maestra es esto. Ahora, si le metiera aquí el currículum aprendido, bueno, esto es todavía otra reducción más. O sea, habría que ver de lo que ella enseñó, qué terminaron aprendiendo los alumnos. Necesitaríamos otros datos para saber eso. Ahorita solamente estamos viendo lo que ella hizo y las explicaciones que ella da sobre por qué lo hizo así. Entonces, esta sería una explicación sintética de lo que son las categorías, lo que yo llamo niveles de categorías analíticas, que ese es el trabajo de un investigador. En investigación académica o científica, tú tienes que tener tanto categorías metodológicas como categorías teóricas. En este caso, categorías metodológicas son estas: categorías émicas, categorías éticas. Y dentro de categorías éticas hay dos niveles, las intermedias y las teóricas. Ese es un marco para pensar metodológicamente como investigador. Y categorías teóricas, pues es según el tema que esté investigando, como en este caso la enseñanza y el aprendizaje, pues agarro por ejemplo, teorías del currículum, y en particular esa teoría que dice que hay que hacer la distinción conceptual entre currículum planeado, enseñado y aprendido. Y entonces cuando uno hace eso, regresas a observar tu entrevista, o sea, los datos que tienes, y dices, lo que nos dice esta entrevista es que realmente esa reforma educativa que se anunció con bombos y platillos
se viene reduciendo hasta casi nada, se diluye por las múltiples mediaciones que ocurren en el proceso. Entre esas mediaciones están las condiciones de los maestros, su propia formación, como ella lo dijo, yo no estudié para maestra. Segundo, las condiciones de los alumnos, que dice, pues estos alumnos no saben leer ni siquiera pronunciar las palabras, ¿cómo les voy a dar a leer un libro de Aristóteles? Mucho menos van a entender el lenguaje de un filósofo antiguo. Entonces tengo que hacer este trabajo un poco como de traducción. Entonces, eso es analizar realmente el proceso educativo con categorías más finas, tanto metodológicas como teóricas. Que al final no significa que uno termine diciendo, no, esto apesta, la educación apesta y no sirve para nada. No. En esto me regreso y con esto cierro aquí esta pequeña exposición. Al inicio, cuando dije la diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales, bueno, también hay semejanzas. Lo digo porque sí creo que hay mucha gente que cuando se mete a investigar las cosas ya con más detenimiento, llega a como a desilusionarse y decepcionarse y terminar con una postura muy pesimista de decir, no, pues el mundo apesta, o sea, la educación es puro cuento, es una simulación. O sea, la escuela es una institución que nada más malgastamos el dinero y nomás le hacemos al cuento. Si nos vamos al caso de las ciencias naturales, lo que ocurre ahí, cuando los científicos naturales investigan con detalle las cosas, van descubriendo también cosas que en cierto sentido podría decir que son horrorosas. Una de las cosas que dicen actualmente, por ejemplo, los astrofísicos, que lo dicen así tal cual, después de miles de gentes que han observado y han analizado esto, llegamos a la conclusión de que el universo no tiene un sentido. No hay un sentido. O sea, el universo no hace las cosas con una finalidad o sentido. Si le quieres encontrar el sentido, bueno, te vas a la religión. Pero si lo vemos desde el punto de vista científico, no, los planetas no se mueven porque tengan una finalidad o sentido, ¿no? Los asteroides no caen porque quieran perjudicar al planeta o lo que sea. Hay muchas cosas que ocurren ahí por razones que no son razones, ¿no? Por fenómenos como algo que llaman la entropía. O sea, lo que estoy diciendo es que ellos también observan cosas que no nos gustarían a los humanos, como que todo lo vivo muere, como que la vida animal es muy bonita pero a la vez se destruye entre sí, unos se comen a otros y así. Y sin embargo, esa investigación lo que permite es entender con más detalle cómo funcionan las cosas. Y cuando las entienden con más detalle, se puede saber cómo intervenir, cómo diseñar cosas que funcionen en ese contexto de así es como son las cosas. O sea, que el gran parecido, la gran semejanza entre ciencias naturales y ciencias sociales es que en última instancia tú llegas a decir cómo es el mundo. O sea, ya no cómo me gustaría que fuera, sino cómo es, lo describo cómo es. Y si entiendo cómo es y quiero intervenir, entonces tengo que tomar en cuenta ese cómo es y no saltármelo. Aquí te estoy dando ya mi interpretación. Lo que yo digo es que cada vez que hacen una reforma que le llaman reforma, la gran reforma educativa, lo que están haciendo es saltarse la realidad. Como si no existieran esa realidad. Entonces es pura idealización. Dicen, ahora sí vamos a transformar la enseñanza y el aprendizaje de la ética, por ejemplo. No, si tú lo describes, lo que vas a describir es que hay una serie de mediaciones y vas a llegar a un punto en que digas, entonces si quisiéramos realmente incidir, no en dos personas, porque la entrevistada está diciendo aquí, sí reconozco que hay un cambio, pero podría decir que en una minoría chiquita, de 1 o 2 alumnos. Ella dice así, de los 90 alumnos que tengo, en 1 o 2, sí puedo decir claramente que observé un cambio en su formación ética. Pues no se trata de eso, se trataría de que fuera en un porcentaje mucho más grande. Si uno quisiera tener un impacto en un porcentaje mayor de personas, se tendría que estar operando de otro modo. Y ese otro modo no es cambiando el plan y programas de estudio. En resumen, eso se ha hecho miles de veces. Cambiar el plan y programas de estudio y creer que eso es una reforma educativa. Eso sí es de ignorancia, la verdad, total. Pero eso es lo que caracteriza en parte la política. Porque los que llegan al gobierno, o sea, llega el presidente cambia al secretario de educación, el secretario cambia a los subsecretarios y los subsecretarios cambian a los directores generales. Entonces el director general de educación media superior se le ocurre decir, vamos a hacer una reforma educativa, ¿no? Pero son políticos, entonces lo que deciden es modificar el plan y programas de estudio, no modificar la realidad.
Y no les gusta ni siquiera la idea de modificar la realidad porque esa no se modifica rápido. Y ellos quieren entregar resultados en los 3 años que va a durar su gestión porque después se quieren candidatear para ser ahora el secretario o diputado o lo que sea. Entonces tú no puedes llegar a tu campaña electoral y decir, no, pues en 3 años no cambiamos nada. Y lo único que pueden enseñar como resultado son los libros de los planes y programas de estudio. Pero sí está dicho desde hace muchos años, los estudiosos del cambio educativo, para ellos es muy claro que el cambio educativo real es a largo plazo. No pasa en 3 años ni en un sexenio, ni mucho menos cambiando el plan y programas de estudio. Entonces, en cierto sentido, esta formación que ustedes tienen como estudiantes de posgrado en educación, una de las finalidades, yo diría, es estas investigaciones que ustedes están haciendo, tu tesis que estás haciendo sobre enseñanza de la ética en el bachillerato, no es tanto para que tú descubras conocimientos nuevos, sino para que tú personalmente llegues a ampliar tu visión, ¿sí? Para que te salgas de ese nivel superficial. Como te digo, como decía una alumna que ayer leí su trabajo final, que acaba de entrar al primer trimestre de la maestría, entonces tiene una visión bien ingenua de lo que ahorita llaman la nueva escuela mexicana, porque es la etiqueta que este gobierno le está dando a su reforma educativa, la nueva escuela mexicana, sí. Entonces esta alumna de recién ingreso, dentro de su ingenuidad, cree que porque ya le pusieron ese nombre ya es una gran reforma, cuando no ha cambiado absolutamente nada. Entonces el objetivo en parte de la formación del posgrado es que los estudiantes vayan informándose con mayor profundidad y detenimiento, que amplíen su comprensión de cómo funcionan realmente las cosas, y la manera de informarse es a través de la investigación, y la investigación incluye varias fuentes de información. Una, que vayas directo al sitio y tomes datos empíricos, que tú observes directo. Esto de ir y hacer las entrevistas a las maestras o a los alumnos o de meterte al aula y observar es exactamente lo mismo que lo que en la escuela secundaria se nos pide cuando vamos al laboratorio de biología. En la materia de biología hay una parte que se llama laboratorio. Entonces llevan a los alumnos al laboratorio y les ponen los microscopios y les dicen, observa, ve por ti mismo cómo se ve una célula a través del microscopio. Entonces aquí eso es lo que estamos haciendo. O sea, ve por ti mismo y observa en el aula y pregúntale a la maestra. Así. Esa es una fuente de información. Son los datos directos. Pero esos puros datos no te dicen. Tú tienes que darles sentido. Entonces para eso necesitas informarte de las teorías y los conceptos. Y los autores que ya pasaron siglos pensando en eso y ya observaron como tú, nada más que más tiempo. Tú lo vas a hacer 3 meses, ellos lo hicieron 30 años.